De eso me encantaría hablar ahora, de la respuesta inmunitaria, porque tú hablas, ¿no?, que hay que entenderla en el contexto de la interacción entre dos organismos vivos. Pones una gráfica, los patógenos, ¿no?, que ponen en marcha esos mecanismos para invadirnos. Yo decía antes, ¿no?, estamos rodeados, ¿no?, prácticamente de patógenos. Y en contrapartida, cómo nuestra respuesta inmunitaria, cómo hace esa defensa, ¿no? Cuéntanos cómo funciona el proceso, Rafa. Claro, o- hay que entenderlo siempre, yo creo que como un proceso dinámico, es decir, Sí. tenemos tendencia a pensar, nos infectamos, actúa la respuesta inmune, se acaba, no, es un proceso dinámico y que además cambia, es parecido a un equilibrio químico, por eso pongo yo esa figura que tienes ahora. Al final los patógenos lo que hacen es poner en marcha una serie de mecanismos para tratar de invadir un organismo, en este caso nosotros, y aprovechar los recursos de nuestro organismo para sobrevivir y multiplicarse. Y como contrapartida, nuestro organismo, ¿qué hace? Poner en marcha una serie de mecanismos que tienen la función de tratar de expulsar a esos patógenos o al menos minimizar las consecuencias que ese contacto pueda tener. Y realmente hay que entenderlo en ese contexto, en el contexto de una interacción dinámica y que además se desplaza en un sentido o en otro Uh -huh. a lo largo del proceso. Es decir, es como, pues no sé, un partido de fútbol. Es decir, hay un equipo que trata de marcar un gol en una portería y el equipo de enfrente evitar el gol y tratar de marcar el gol en la otra portería. Y es dinámico. En un momento dado del partido predominan las tácticas de ataque de uno y se imponen las defensivas del otro, pero eso cambia porque después pasa a dominar el otro equipo y así hay que entenderlo. Uh O sea, -huh. es un equipo que trata de que establece una estrategia para tratar de ganar el partido y otro equipo que lo que hace es desarrollar una estrategia que trata de neutralizar las tácticas del primer equipo y, en la medida de lo posible, ganar en el partido. Uh -huh. Y eso, a lo largo de los 90 minutos que dura un partido de fútbol, cambia. Sí, van decayendo las fuerzas de uno, el Claro, otro se siente más fuerte, se introduce un cambio que hace que, bueno, pues se recupere un poco las fuerzas y de repente el balance caiga hacia el otro lado. Es un grandísimo ejemplo. Y una de las claro. cosas, perdona, No, no, habla, creía que querías que terminar, no, perdona. pensaba que una de las cosas que yo no sabía, Rafa, que cuando leía el libro, yo pensaba que el sistema inmunitario reconocía los patógenos, ¿no? Decía, "Bah, ya sé quién eres". Pero eso no es así, ¿no? Reconocen pequeños fragmentos y luego, dependiendo si estamos hablando del sistema innato o el sistema adquirido, yo creo que el sistema innato va por todo, ¿no? Cuéntanos cómo funciona eso, porque es maravilloso. Hay varios mecanismos, pero sí, yo creo que, ahora lo matizaré, pero que realmente la respuesta inmunitaria innata, los mecanismos innatos, yo creo que en muchos casos están más próximos a un reconocimiento indiscriminado que innato o inespecífico. Es Uh decir, en -huh. muchos casos se reconoce todo. Uh -huh. De hecho, hay determinados mecanismos que actúan de forma innata, como el complemento o las células NK, que realmente se dirigen contra todas las células, las propias y las extrañas. Son nuestras células las que tienen capacidad para inactivarlo, ¿de acuerdo? De manera que si entre todas esas células nuestras se cuela una extraña, el complemento o la célula NK va a tratar de destruirla, pero como no es nuestra, no tiene capacidad para desactivarlo, con lo cual continúa el proceso y esa célula termina destruida. Entonces, realmente el sistema inmunitario innato, los mecanismos de reconocimiento innato, están en la mayoría de los casos mucho más próximos a un reconocimiento indiscriminado, es decir, lo reconocen todo y por defecto lo destruyen todo, salvo que seas tú, tu organismo, el que diga, no, esta es una célula mía, por tanto no debes destruirla. En la mayoría de los casos es así. Sí que es cierto que evolutivamente se han desarrollado eh, las células del sistema inmunitario han desarrollado unos receptores que lo que reconocen
son estructuras comunes en patógenos, es decir, lo que se llaman patrones moleculares asociados a patógenos, es decir, es una estructura que es frecuente en patógenos y que no es frecuente en metazoos, no es frecuente en nuestros organismos. Y entonces ha desarrollado receptores para esas estructuras. Pues no sé, manosa, por ejemplo, es un azúcar, es muy frecuente en muchos patógenos, poco frecuente en metazoos, o lipopolisacárido, que es frecuente en muchas bacterias. Y entonces evolutivamente el organismo ya ha aprendido que eso es indicio de que se trata de algo extraño. Incluso las células del sistema inmunitario lo que han desarrollado receptores para eso. Pero eso no va a implicar que se responda frente a esa bacteria. Eso lo que va a implicar es que se inicie una respuesta inflamatoria porque notan algo extraño, Sí. es una alerta, y esa respuesta inflamatoria lo que va a hacer es servir para que se pueda reconocer eso, si es un patógeno, y que a partir de ahí se desarrolle la respuesta adquirida o la respuesta específica. De hecho, tú hablas, ¿no? Si es correcto o no diferenciar entre reconocer y respuesta. Y tú dices, ¿no? Que muchas veces sabemos que está respondiendo porque lo han reconocido. Claro, es que también es algo que lleva a confusión. Hablamos de reconocimiento específico, por ejemplo, como un hecho separado de la respuesta específica como otro hecho, y realmente esa diferenciación es muy difícil de hacer, porque realmente, como tú acabas de decir, nosotros sabemos que se ha reconocido específicamente porque se ha reaccionado. Eso es como una llave, es decir, una llave puede entrar en la caja, en la cerradura, pero lo que necesitamos es que abra. Realmente sabremos que esa llave es la de esa puerta, no porque ha entrado en la cerradura, sino porque ha abierto la puerta. Aquí ocurre lo mismo, es decir, no hay reconocimiento específico, por decirlo Sí. de alguna manera, sino va acompañado de respuesta. Por lo tanto, es el mismo proceso, y querer separarlo a veces lleva cierta confusión. Yo una de las cosas que tenía entendidas, que en el libro también lo aclaras, es que yo pensaba que cuando entraba algo, por así decirlo, desconocido, era cuando el sistema lo atacaba, ¿no? Por así decirlo. Pero en realidad lo que tú dices es que más bien se reconoce lo que es tuyo y dice, esto ya sé que es mío, no lo voy a tocar, pero cuando no es capaz de identificar algo como propio es cuando, ¡pum! Claro, es lo que decía. En la mayoría de ocasiones lo que sucede es que, ya digo, que muchos mecanismos innatos, lo que no es que reconozcan lo extraño como extraño, sino que realmente son nuestras células lo que reconocen ese mecanismo y simplemente lo inactivan. Si realmente no es una célula nuestra, ¿qué va a suceder? Que no va a tener capacidad para frenar eso, y el proceso que ya se ha iniciado continuará. Es decir, eso ocurre, por ejemplo, con las células NK. Las células NK, las natural killer, que son Sí. células linfoides, usan dos receptores simultáneos. Uno que reconoce prácticamente cualquier célula, por decirlo de alguna forma, prácticamente se une a cualquier célula, y a partir de ahí, de esa unión, activa los mecanismos destinados a destruirla. Es decir, esa célula NK va circulando por un fluido, contacta con células, las va pegando y se activan los mecanismos destinados a destruirla. Si esto fuera así, ¿qué es lo que ocurriría? Que las células NK destruirían todas nuestras células. ¿Pero por qué no ocurre así? Porque ya he dicho que hay un segundo receptor, el receptor de inhibición, que lo que hace es aprovechar esa unión de la célula NK con nuestra célula, vamos a empezar por nuestra célula, para rastrear la superficie de la célula diana. Y tiene mucha afinidad por moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1, o sea, por el antígeno leucocitario humano, las HLA, que son las moléculas que están presentes en todas las células nuestras. Y si la reconoce, ¿qué es lo que hace? Inactiva esa vía de destrucción que se había iniciado. De manera que no se destruye la célula. Si la célula es extraña, el proceso será el mismo. El receptor de inhibición también contactará con ella. Pero ¿qué ocurrirá?
que no encontrará esa molécula del complejo principal de histocompatibilidad, por lo tanto ese receptor no se activará y seguirá en marcha la vía de destrucción de células. Si miras este proceso un poco fríamente, es lo que te decía, realmente la célula NK va a destruir todas las células, salvo que sea la célula diana la que le diga no me debes destruir, es decir, nuestra célula la que le diga no me debes destruir. Y así funciona, es un proceso continuo y que está en marcha continuamente. Y que si eventualmente aparece una célula extraña, es cuando se inicia ese proceso. Y ese proceso no solo implica la destrucción de la célula, que es lo que hay que entender muchas veces, porque hay que entenderlo, yo creo, es muy importante entenderlo de forma global. Es decir, eso no solo va a implicar que se destruya la célula, eso probablemente sea lo menos importante. Lo realmente importante es que eso va a iniciar una respuesta inflamatoria, en principio inespecífica. Y esa respuesta inflamatoria es la que va a ser responsable de que realmente después se genere una respuesta inmunitaria. Todos los mecanismos innatos, en realidad, sí sirven como una primera línea defensiva, es cierto, pero la función real es poner las condiciones para que se pueda generar una respuesta adquirida si es necesario.